Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy tenemos un tema, digamos, especial, porque lo he mencionado mucho en prácticamente todas las veces que nos hemos reunido aquí, hablar de las leyes de reforma y su impacto en la Ciudad de México. Es muy interesante porque sabemos cómo la ciudad se transformó y lo hemos ido viendo a lo largo de todas estas sesiones, pero no lo hemos tocado en, digamos, en general. Hemos ido hablando de determinados lugares. Ayer tuve una sesión con la gente de la colonia Guerrero para hablar de San Fernando y platicábamos cómo San Fernando se modificó radicalmente a partir de la puesta en práctica de las leyes de reforma. Pero justamente comentaba que no es fácil entender un contexto global, o sea, ¿qué pasó en la ciudad? ¿Cómo era la ciudad antes de la reforma de 1858-60 y siguió, digamos, funcionando y modificando la ciudad hasta el 67-68? Y es en el Porfiriato cuando ya podemos decir que se reconstruye. Vamos a comenzar por hacer una breve síntesis, digamos, introductoria, que nos hable bueno, esta síntesis introductoria se basará pues en esta relación de cómo era la ciudad antes. Es decir, ¿qué había? ¿Por qué la reforma impacta tan duramente en la fisonomía de la Ciudad de México? Hay que considerar que desde la época colonial la iglesia dominaba la vida pública. No se nos puede olvidar cómo prácticamente todas las ciudades, pero en particular la Ciudad de México, estaban muy, digamos, formadas, dije muy, pero bueno, estaban formadas a partir de la construcción de conventos. Los conventos hacían que las calles no fueran fluidas, o sea, topabas. Yo me he puesto a pensar muchas veces, y hasta me antoja hacer un cuento, de cómo sería esta ciudad de noche, cuando caminabas por una calle y te topabas con una barda inmensa de un convento y dabas vuelta por la otra y allí estaba otro convento, o estaba la barda de un templo, o estaba un hospital que administraban los religiosos. Esta ciudad era muy poco fluida, vamos a decir, no, la circulación estaba tapada permanentemente por las construcciones religiosas. De tal suerte que pues era una ciudad complicada para la circulación, ya no digamos de coches, que no automóviles, coches de caballitos, sino hasta de los peatones. Entonces, una ciudad en ese sentido cerrada, muy cerrada, y por eso estoy convencida de que gran parte de la insalubridad que se daba en esta ciudad y que por lo cual proliferaban las enfermedades, pues tenía que ver también con esta falta de circulación del aire limpio, porque entonces pues sabemos que el aire era totalmente transparente. Ni en México ni en el mundo había contaminación derivada de la industrialización, porque eso se comienza a dar ya pues, a principios del siglo XX y con mucha fuerza a partir de la segunda mitad del XX, ¿no? Digamos, hablar del tema de contaminación en esta ciudad. En otras partes del mundo sí comenzó antes, pero aquí podemos decir que el tema de contaminación del aire, pues sí, se comienza a hablar incluso ya de manera formal, pues en los 60, 70, pero pues se empezó a gestar mucho antes. El caso es que esta ciudad estaba llena de basura, tenía problemas y pues, insisto, no circulaba el aire y cuando circulaba se hacían remolinos muy fuertes. Eso hay relatos de muchos de los cronistas, porque pues el aire no caminaba, no podía seguir su curso, porque topaba mucho con estas enormes construcciones de las que vengo hablando. Entonces, hay que considerar además que estas construcciones, pues, generaban una enorme riqueza para la iglesia. Era la institución más rica, mucho más que el gobierno, por supuesto, pero mucho más. La iglesia dominaba la vida pública, la vida política, porque también quitaba y ponía, y esto, por supuesto, la vida económica. Dominaba la economía del país al 100. O sea,
insisto, era mucho más rica la iglesia que el gobierno. Controlaba todo en este país y sobre todo, como vengo diciendo, en la Ciudad de México. Entonces, pensar en que la reforma fue una catástrofe, pues sí, en el aspecto del arte o de lo que se perdió en cuanto a patrimonio cultural, sí, pero en la esencia, lo que transformó la vida cotidiana y la, la, la forma de convivir, de desarrollarse, de fructificar, de hacer negocios, todo eso cambió radicalmente para bien. Es decir, ya la vida de nosotros, todos los que nacimos después de la Reforma, bastante después, pero bueno, después de la Reforma, hemos tenido una vida de libertades que antes no se daban. Inclusive la iglesia tenía sus cárceles, podía encarcelar a la persona que no pagara el diezmo, que es la 10ª parte de las ganancias obtenidas en un año, o que no cumpliera con los preceptos eclesiásticos. Había penas, el gobierno aceptaba esas penas que ponía la iglesia, y esto pues no se daba mucho más en la época colonial, pero siguió funcionando en las 4 o 5 primeras décadas, 5 del siglo XIX. Entonces, hay que considerar todo esto al hablar de la reforma. Las leyes de reforma transforman no solo la fisonomía, como lo vengo diciendo, sino la vida misma del país, de los habitantes, la forma del progreso. Si no ha sido por las leyes de reforma, el porfiriato tampoco se hubiera podido desarrollar como lo hizo, porque van a fructificar los negocios, van a fructificar muchísimas más, instancias que antes estaban supeditadas al clero. Entonces, la vida se transforma, la sociedad misma cambia, los negocios se multiplican, el hecho de haber puesto en venta los terrenos del clero, esto hizo que las ciudades crecieran y que se formalizaran muchísimas nuevas colonias, nuevos espacios de vida, y que todas las ciudades pudieran tener un crecimiento, a veces no tan ordenado, pero sí muy diferente. O sea, va a transformar. Y con las leyes también, pues se crea el matrimonio religioso, la libertad de cultos, que eso era fundamental. O sea, nosotros ahorita no nos podemos imaginar una sociedad en donde solo se permitiera desde el Estado también la religión católica como única. Y fuera de eso no había otra posibilidad. Entonces, y que la iglesia dominara los hospitales, las escuelas, los cementerios, todo. Entonces, la transformación de la vida completa, pues se da gracias a la reforma. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos entonces a ver un poco de estas leyes, porque yo estoy hablando de que cambia y se transforma la sociedad, pero tenemos que, cuando menos, mencionar las más importantes. ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Cómo las leyes influyen? ¿Y qué son estas leyes, no? Finalmente, eso sería como esta base sobre la cual partiremos para hablar de las formas en que se van dando las modificaciones. Tenemos que comenzar por recordar que el México anterior a la reforma pues había estado dominado por Antonio López de Santana. Antonio López de Santana, que sabemos que en diferentes ocasiones ocupó la presidencia, se menciona el número de 11 veces, porque en algunas ocasiones entre su gobierno, el mismo periodo, vamos a decirlo así, se iba a Veracruz, dejaba aquí a diferentes personajes, entre los que destaca Valentín Gómez Farías, y regresaba. Entonces se cuentan también todas esas en las que iba y venía, dejaba un interino, volvía a instalarse, se volvía a ir, etc. Pero bueno, todo ese tiempo dominado por Santana fue un gobierno principalmente conservador, en el que no se va a meter para nada con el clero, como lo vengo diciendo. Es hasta la salida de Santana, el triunfo de la Revolución de Ayutla con Juan Álvarez, cuando se decide crear una nueva constitución.
Juan Álvarez va a llegar a la presidencia en 1855 y pone en su gabinete un grupo de liberales moderados, pero había uno radical que a lo mejor Álvarez no había considerado tan radical, pero que aprueba y que mantiene en su gobierno. Ese es Benito Juárez. Benito Juárez va a dictar en 1855 la que se conoce como la Ley Juárez. Y esta ley se llamaba así, Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Digamos que esa es la primera magna obra. Esta ley, que si bien se promulga en 1855, es decir, antes de la llamada Guerra de Reforma, de la que ahorita vamos a hablar, fue un detonante de un proceso que culminó con la igualdad jurídica entre los mexicanos, que eso también es muy importante, es decir, la justicia y la igualdad van a quedar establecidas con estas leyes. Entonces, esta Ley Juárez inicia, digamos, la creación de un Estado mexicano moderno, porque suprime las canonjías, o sea, los privilegios de las clases privilegiadas de este país, que, como les vengo diciendo, habían permanecido intactas, no las había tocado nadie durante todo este tiempo de la vida independiente, ¿no? La colonia había dejado toda esta forma de vida y la independencia no la había tocado. Esta ley marca los límites de la administración de justicia al suprimir los tribunales especiales, porque no solamente el clero tenía sus tribunales, como les decía yo, que hasta tenía cárcel, sino que había otros tribunales especiales, como el tribunal de los comerciantes, los de la minería. Cada uno tenía un tribunal especial. Entonces, pues, el gobierno como que tenía una acción limitada. Entonces, y en el caso, por supuesto, el ejército, que hasta la fecha sigue teniendo su tribunal especial, por lo que esta ley dejaba al clero y al ejército que solo se encargaran de juzgar en su interior a sus iguales que hubieran cometido delitos, con faltas imputables exclusivamente a ellos. O sea, la idea de suprimir esos tribunales especiales le dejaba solamente al clero y al ejército la posibilidad de juzgar sus asuntos internos, pero en cuestiones que tuvieran relación con la esfera civil iba a intervenir ya el gobierno de manera clara. Esto suprimía esa división que existía, ¿no? Y el gobierno tenía la posibilidad de intervenir en el caso de que un sacerdote o un militar cometiera actos que tuvieran que ser juzgados por un tribunal del Estado. Ya no iban a ser estos tribunales especiales que cada quien ponía sus reglas y el Estado pues solamente veía. No, ya se suprimen estos tribunales especiales. Entonces, esto es, y solo, insisto, deja al clero y al ejército que juzguen a sus miembros de manera interna, pero que no tuvieran relación con la esfera civil. Entonces, esta situación ya empieza a cambiar y empieza a modernizar el Estado. Entonces, Juárez entendió estas dificultades, ¿no? Y se dio cuenta de que había esta situación que ahorcaba a la sociedad, que a lo mejor la sociedad ni cuenta se daba, pero al empezar a modificar, ahora sí que comienza un respiro, como yo digo, la gente comienza a sentirse en esa libertad distinta, ¿no? Entonces, esa situación va a cambiar y ya no va a haber ese poder anatemizante de la iglesia. Va a comenzar a cambiar. Entonces, esa ley es la primera. Luego, en 1856, ya con Comonfort en el poder, Miguel Lerdo de Tejada crea una ley, bueno, porque ya les he comentado en otras circunstancias, en otras anteriores conversaciones, que pues Juan Álvarez renuncia a la presidencia y en su lugar llega Ignacio Comonfort. En el gobierno de Comonfort, también con liberales moderados, queda Miguel Lerdo de Tejada en ese gabinete y él va a dictar la famosa Ley Lerdo,
en donde se habla de la desamortización de los bienes del clero, bueno, de las fincas rústicas y urbanas. Pero ¿quién era el mayor propietario de fincas rústicas y urbanas? Aunque les parezca extraño, era el clero. Había también grandes herencias recibidas o mantenidas desde la colonia donde estaban las enormes haciendas, pero sobre todo la desamortización de bienes incluía también a comunidades civiles y religiosas, es decir, si las tierras de comunidades en los pueblos pues también se vieron divididas, y eso causó, esa división causó otros problemas después para los pueblos. Pero bueno, ese es otro asunto que ya ahorita voy a empezar a hablar de eso, pero si no, no acabamos nunca. Entonces, esto, concretándonos en el tema de la iglesia, pues la ley de desamortización de bienes del clero implicaba no la nacionalización, es desamortización, es decir, el clero tenía la obligación de vender sus fincas y dárselas a particulares, o sea, venderlas, y los particulares tendrían ya que manejar todos esos terrenos. Sin embargo, y las casas y todo, porque ahorita vamos a ver unos cuadritos donde vamos a revisar lo que tenía el clero en propiedad aquí. Si nos vamos a todo el país, la cosa es mucho más grave. Entonces, esa ley de desamortización de bienes del clero, insisto, obligaba al clero, a las órdenes religiosas sobre todo, a dividir sus fincas y venderlas a particulares. Sin embargo, las ventas fueron simuladas. Es decir, yo que soy muy amiga de los padrecitos del templo del convento de San Francisco, pues aparento comprarles una parte de su convento o de algunas otras tierras que tuviera por otro lado, y así todos contentos. Pero el gobierno se dio cuenta, evidentemente. Entonces, el gobierno va a descubrir esto y pues va a empezar a actuar también en consecuencia. Pero esta ley Lerdo, digamos que es el inicio también. O sea, tenemos la ley Juárez, la ley Lerdo, como dos antecedentes ya de la reforma. Esta ley Lerdo no se aplica como estaba previsto, y no van a llegar al Estado los recursos que se suponían, porque, insisto, muchas de estas ventas fueron exclusivamente simuladas. Sin embargo, Comonfort también va a seguir con este programa de reformas y hace efectiva una de las promesas del Plan de Ayutla y de la revolución que destrona a Santana, que fue el establecimiento de un Congreso Constituyente. Este Congreso Constituyente de 1856-57 va a dar por resultado una constitución, obviamente, de corte más bien liberal, que va a comenzar a hablar de libertades individuales que antes no existían. Este Congreso estuvo formado, bueno, entre sus miembros, mejor dicho, estuvo gente de la talla de Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Ponciano Arriaga, Ignacio Vallarta, que dieron la batalla para lograr que se establecieran estas garantías de las que estamos hablando. Una vez que se logra la aprobación de esta Constitución, Francisco Zarco va a mencionar una sentencia extraordinaria que les quiero leer. Dice Zarco: la igualdad será desde hoy la más grande ley de la República. No habrá más mérito que las virtudes. No manchará el territorio nacional de esclavitud, oprobio de la vida humana. El domicilio será sagrado, la propiedad privada inviolable, el trabajo y la industria libres, la manifestación del pensamiento sin más trabas que el respeto a la moral, a la paz pública y a la vida privada, el tránsito y el movimiento sin dificultades, el comercio y la agricultura sin obstáculos, los negocios del Estado examinados por los ciudadanos todos. No habrá leyes retroactivas ni monopolios, obviamente de la Iglesia principalmente,
ni prisiones arbitrarias, ni jueces especiales, volvemos a lo mismo de lo que venimos hablando, ni confiscación de bienes, ni penas infamantes, ni se pagará por la justicia, ni se violará la correspondencia, y en México, para su gloria, ojo con esto, es importante, ante Dios y ante el mundo, será una verdad práctica la inviolabilidad de la vida humana. O sea, Zarco se refiere, como todo el Congreso en sí, a Dios, y dice para su gloria ante Dios y ante el mundo. Es decir, quiero dejar claro con esto, que esta ley, que esta constitución, no fue una constitución antirreligiosa. Todas estas leyes no atentaban contra la religión, sino contra el clero. O sea, esto es muy importante. Muchos de los constituyentes eran católicos y siguieron practicando, pero todavía esta ley, esta constitución, se jura ante los evangelios. Después, con las leyes de reforma, se suprimen ese juramento, por supuesto, pero todavía esta ley contó con esta presencia, digamos, de la religión todavía como norma, pero ya comienza a separar, comienza a hablar de libertades. Pero claro, en ese momento el clero va a poner, como se pueden imaginar, el grito en el cielo. Y entonces el Papa Pío IX, que va a ser el que después apoya a Maximiliano y Carlota, en una locución en el consistorio secreto reunido en Roma, cuando ya se habían concluido las deliberaciones del Congreso Constituyente, señaló: se prohíbe en esta Constitución el privilegio de fuero eclesiástico. Se establece que nadie puede gozar de emolumentos, es decir, de pago a la sociedad. Se prohíbe, por punto general, que nadie pueda obligarse, sea por contrato, por promesa o por voto religioso. O sea, empiezan a cambiar esas costumbres, porque todo esto que la Iglesia imponía era obligatorio. O sea, esto es increíble, por lo que acababa diciendo. Reprobamos, decía el Papa enérgicamente, todo lo que el gobierno ha hecho contra la religión católica, que no es real, no era contra la religión. Pero imagínense esto, el impacto que causa en la gente, porque esto se lo estaba diciendo el Papa a un consistorio, es decir, a un grupo de obispos, pero esto va a llegar a toda la sociedad mexicana. Repito, reprobamos, dice el Papa enérgicamente, todo lo que el gobierno ha hecho contra la religión católica, contra la Iglesia y sus sagrados ministerios y pastores, contra sus leyes, derechos y propiedades, así como contra la autoridad de esta Santa Sede. Levantamos nuestra voz pontificia para condenar y declarar írritos y de ningún valor los enunciados decretos y todo lo demás que haya practicado la autoridad civil con tanto desprecio de la autoridad eclesiástica y con tanto perjuicio a la religión. Entonces, aquí el Papa ya estaba condenando algo que todavía ni siquiera sucedía de esa manera, y que era, sí, era el inicio de lo que va a ser la reforma. Pero evidentemente no estaban todavía enunciados todos estos conceptos. Sin embargo, insisto, no era contra la religión, era contra el clero y contra los abusos que el clero había venido cometiendo. Esto me parece fundamental. Entonces, pero obviamente estas circunstancias de rechazo del clero en voz del Papa, pues va a ocasionar que aquí la sociedad, que estaba muy dividida, eso ya lo sabemos, y que desafortunadamente lo estamos volviendo a vivir hoy, muy dividida entre unos grupos conservadores y otros, y quienes piensan diferente no toleran al de enfrente. Esta sociedad dividida, pues recibe todas estas quejas del Papa y va a generar una reacción entre un grupo de conservadores. Entonces se va a dar el golpe de Estado de los conservadores contra el gobierno de Comonfort. Comonfort, por otro lado, se achica, se hace pequeño ante este levantamiento de los conservadores y acepta, o sea, yo digo que él mismo se da golpe de Estado, la nulidad que propendían los conservadores de la Constitución del 17, digamos que él, entre comillas, acepta esta postura, él
vivía con su madre, muy conservadora ella, que pues cuenta Guillermo Prieto que lo tenía muy dominado y ya estaba muy preocupada la mamá de que su hijo como presidente hubiese aceptado esta constitución. Eso lo cuenta Guillermo Prieto. Y también de una manera no tan precisa como Prieto, pero también lo señala Victoriano Salado Álvarez. Entonces, esta situación va a dar como consecuencia que, pues, Comonfort a la hora de la hora, pues deja el poder en manos de los conservadores. Primero encierra a Juárez en el mismo palacio, lo mete, digamos a decir, preso dentro del palacio, porque Juárez era el ministro de la Suprema Corte de Justicia y él tendría todas las facultades para que a la renuncia del presidente Juárez llegara a ocupar la presidencia. Pero, pues ante esta situación de indefinición de Comonfort acaba por liberar a Juárez e irse él del país. Juárez, por su lado, logra salir de la ciudad. Decía Justo Sierra que pues que lo dejaron salir porque no pensaron los conservadores que Juárez fuera a tener algún efecto, o sea, que Juárez pudiera ser para ellos un problema. Y Sierra va más allá. Sierra dice que los conservadores lo dejan salir, lo dejan ir, porque ser un indio que ¿quién iba a seguir? Ese indio como Juárez, ¿quién? Nadie. Entonces, ni se inmutaron cuando Juárez sale de la ciudad y comienza a organizar la defensa de la legalidad. Entonces, aquí en la ciudad se establece un gobierno conservador encabezado por Félix Zuloaga, Luis Osorio y Miguel Miramón, que este último fue, pues digamos que la gloria de la reacción conservadora. Miramón fue un militar de gran nivel, digamos así, que hasta los mismos liberales respetaban. Pero ellos toman el palacio, la capital de la República, y se instalan en Palacio Nacional. ¿Por qué? Pues porque la sociedad estaba escandalizada con esta constitución que seguramente ni conocían, pero pasaba un poco lo que hoy sucede con las redes sociales. O sea, la iglesia decía, es que esta constitución afecta o ataca directamente a la religión, y la gente, todo el mundo se la creía, cuando no estaba atacando la religión, y todavía ni siquiera especificaba los puntos claros que después van a especificarse o a señalarse en la legislación de la reforma que va a dictar Juárez más adelante en Veracruz. Entonces, ante esta reacción de enero del 58, ante esta toma del poder por los conservadores y la salida de Juárez, primero hacia Guanajuato, donde precisamente pues comienza, digamos, a organizar esta defensa ni siquiera tenía ejército, decía Rafael Sayas Enríquez. Cuando Juárez emprendió su peregrinar después del golpe de Estado, no contaba ni con un ejército ni con un tesoro, solo contaba con el derecho, y con el derecho triunfó. Eso es importantísimo. Entonces, se instala provisionalmente en Guanajuato, y en esa lucha por la legalidad y la justicia basado en estos principios de libertad y de igualdad. Evidentemente, enfrentar a la iglesia no era fácil, porque además la calumnia perseguía a los liberales. O sea, las llamadas fake news de ahora pues han venido sucediendo dentro de toda la historia del mundo y de este país, por supuesto. Entonces, Juárez no podía estar mucho tiempo en un solo lugar, y de ahí, de Guanajuato, se va a Guadalajara. Allí fue en Guadalajara donde estuvo a punto de ser asesinado, de ser pasado por las armas, ni siquiera frente a un pelotón de fusilamiento. Estaban en el Palacio de Gobierno, porque ahí había instalado Juárez su gobierno provisional, y Guillermo Prieto cuenta de manera muy elocuente cómo él iba bajando las escaleras del Palacio de Justicia porque iba a dejar unos telegramas, lo señala con precisión, y dice que ve subir a un piquete de soldados con armas y pensó inmediatamente vienen a matarlos. Entonces corre de regreso hacia la habitación donde estaba Juárez y estaba el grupo que estaba con él, y les dice
vienen a matarnos, abre la puerta y en ese instante se abre la puerta fuertemente, entran los soldados y apuntan directo a matar a Juárez y a los que estaban con él. Y es entonces cuando la elocuencia de Prieto, él mismo lo cuenta, se puso entre los fusiles, entre las bayonetas y el cuerpo de Juárez, extendió los brazos y les dijo: levanten esas armas, los valientes no asesinan. Esa frase de Prieto cambió la historia, porque él mismo cuenta que después de ese momento, así de esa frase fuerte, empezó a hablar y hablar y hablar. Él mismo dice que hablaba mucho y que acabaron por irse los soldados y ellos pues abrazándose y gozando del privilegio de seguir vivos, porque la elocuencia de Prieto logró cambiar, insisto, la historia, porque no tocaron a Juárez, no lo matan, no pasa nada y él puede continuar esta lucha. Entonces va de ahí de Guadalajara, digo, lo estoy contando muy rápido, se va a Manzanillo, de Manzanillo se embarca, da la vuelta, llega hasta Panamá, y lo estoy diciendo fácil, como si eso se pudiera hacer tan sencillo. Además Juárez tenía familia, su esposa estaba en Oaxaca, Margarita, estaba también perseguida, bueno, una serie de complicaciones, pues. Y bueno, Juárez va hasta Panamá, y de Panamá, que todavía no existía el canal, atraviesan este istmo de Panamá entonces, y dando la vuelta tocan La Habana, y de La Habana se van a Veracruz. Entonces, en Veracruz es donde ya establece su gobierno de manera más consistente. Ya allí el gobierno liberal de Veracruz le permite que se establezca allí, y allí es donde con un reducido grupo de hombres que estaban comprometidos con la justicia y con la legalidad, trazó desde ahí las líneas fundamentales al dictar, las líneas más fundamentales para la vida del país en adelante, al dictar el código más importante, el código reformista, que es fundamental en la historia de México. Allí, por lo tanto, podemos decir que Veracruz es el sitio fundamental de la reforma, el sitio fundacional, donde se funda, donde se gesta la reforma. Ahí se establecen las bases del Estado mexicano moderno, al haber declarado la separación de la Iglesia y el Estado y establecer las instituciones tendientes a la organización de la sociedad, regida exclusivamente por leyes civiles. Entre los decretos que se van a exponer, o se van a expedir, mejor dicho, en Veracruz, destaca uno que es muy interesante y casi nadie conoce, que está en todos los libros que se habla de la reforma, pero digamos, cuando se mencionan las leyes, no se habla de este documento que solo llevaba por título El Gobierno Constitucional a la Nación, un título así, en letras grandes. Ese documento está en los archivos. Yo lo he visto en el Archivo General de la Nación, pero está en varios. Es un documento que está fechado el 7 de julio de 1859. Está firmado por Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo y Manuel Ruiz. Allí, ante el crecimiento de la figura pública de Miramón, que él mismo se había comprometido a defender con su honor los bienes del clero, en ese documento de Juárez, firmado por todos estos que les acabo de mencionar, se hace un extensivo análisis de la situación del país y la urgente necesidad de decretar la total independencia de los asuntos del clero y el Estado. Asimismo, en ese mismo documento, adelanta los puntos de lo que esta separación significaba, mismos que van a quedar legalizados a partir de la promulgación de las leyes que comienzan a circular 5 días después. La primera y brutal, así brutal, es la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que fue promulgada el 12 de julio de 1859 en Veracruz. El artículo primero señalaba, oigan esto, es que nomás de pensar el golpe que significó esto para el clero, entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y la aplicación que hayan tenido. Esta circular, esta ley circuló acompañado de
perdón, la ley circula acompañado de un documento en donde se explicaba las consideraciones más importantes de cada ley. Es interesante esto porque de una de estas consideraciones sale lo que se le ha dado en llamar la epístola de Melchor Ocampo, pero ahorita se los comento. Total, la circular que acompañó la ley está firmada por Manuel Ruiz, que era el ministro de Justicia de ese reducidísimo gobierno de Juárez en Veracruz, y dice Manuel Ruiz: con la determinación de hacer ingresar al Tesoro Público de la República los bienes que solo sirven para mantener a quienes la destrozan, se alcanza el importante bien de quitar a la reacción el fondo de que se provee para oprimir. Y esta medida de evidente justicia hará que pronto luzca en México el Día de la Paz. Y la segunda ley va a ser la más importante en el sentido de lo que venimos diciendo, de la vida interna de la sociedad. Es la ley del matrimonio civil del 23 de julio de 1859. Allí el matrimonio se convierte en un contrato celebrado entre los cónyuges, eliminando así la potestad de la Iglesia en este asunto. El mismo Manuel Ruiz, que no Melchor Ocampo, que siempre se ha dicho que es la epístola de Melchor Ocampo, no, esto que se conoce como la epístola de Melchor Ocampo realmente está en esta circular de Manuel Ruiz que acompaña la ley del registro civil. Y dice Manuel Ruiz: el matrimonio en su calidad de sacramento ha llegado a ser en los pueblos oprimidos por la reacción uno de los fuertes resortes que el clero ha desplegado para procurar la inobediencia a las leyes de la República. Mediante pretextos punibles ha negado las bendiciones de la Iglesia a muchas personas por el solo hecho de mostrarse fieles al juramento que prestaron a la Constitución y a las leyes. El gobierno ha procurado afianzar de un modo solemne el contrato del matrimonio para que, mediante la unión legítima de las personas, estas y sus familias gocen del honor, derechos y consideraciones que la sociedad y la ley dispensan a los casados. ¿Por qué lo dice? Porque como la Constitución del 57 ya había sido impugnada por la Iglesia, el clero empezó a amedrentar a los fieles, diciéndoles que si habían jurado la Constitución, no había confesión, no había comunión, por supuesto. No, bueno, confesión sí, porque si se negaban, si renegaban, pues, de haber jurado la Constitución. Pero de otra manera, no se les administraban los sacramentos. No había extremaunción, que es la bendición que te dan para liberar tu alma al momento de la muerte. No había matrimonio, no había, inclusive no enterraban a sus muertos. Entonces, en este momento, la Iglesia le quita al clero esa potestad, porque dice: ahora va a ser un contrato civil. Y después en el reglamento de esta ley de matrimonio civil se va a especificar el único documento válido para demostrar que una persona está casada es el acta del registro civil. Ya no va a ser el documento que se firma en la iglesia, ¿no? Ya no. Va a ser este documento, esta acta del registro civil. Entonces, y eso también es importante porque en esta ley se le dan los mismos derechos en la vida conyugal a un hombre y a una mujer, así como en el momento del divorcio. Van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esto es muy importante. Después, en julio del 59, se da la ley del registro civil, en donde se establece que para perfeccionar la independencia en que deben permanecer el Estado y la Iglesia, no puede ya encomendarse a esta, es decir, a la Iglesia, por el Estado, el registro que había tenido del nacimiento, matrimonio y fallecimiento. Respecto a esta ley, que fue totalmente impugnada por el clero, ya se pueden imaginar, porque hablamos nacimiento, matrimonio y fallecimiento. Estos tres puntos que la Iglesia había tenido, pues por el bautismo, el matrimonio religioso y el entierro y estos sacramentos que se dan al momento de la muerte, pues todo esto había estado dominado por la Iglesia y por todo cobraba ahí.
No se crean que esto era por caridad cristiana, no, por todo cobraba y muy caro. Inclusive el mismo Melchor Ocampo, que es el que hace la circular de esta ley orgánica, al momento que se da a conocer en el país, esto contaba una anécdota espeluznante en donde él decía que siendo gobernador de Michoacán se le presentó un hombre de condición muy humilde y que le dijo que pues, necesitaba dinero para poder enterrar a su mujer que se había muerto el día anterior. Y le dijo, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué necesitas dinero? ¿No le has dicho al padre? Porque todos las iglesias tenían su cementerio, ¿no? ¿No le has dicho al padre que no tienes dinero? Sí, ya le dije. ¿Y qué te contestó? Me contestó, sálala y cómetela si no tienes dinero. O sea, que un sacerdote le contestara eso a un hombre dominado por la pena de haber perdido a su mujer, sálala y cómetela. No, bueno, eso lo cuenta Ocampo, no sé qué tan, digo, yo le doy crédito a Ocampo, y que por eso él es el principal promotor de esta ley orgánica del registro civil. Y Ocampo dice, de todo lo que ahora se haga para practicar estas leyes, depende el que probemos que nosotros, los legos, los hombres civiles, somos más capaces que el actual clero de la República de consultar y hacer el bien de los pueblos y de conducirlos por un camino de tolerancia y orden, de moralidad y de justicia. Entonces, vamos viendo cómo esta ley, este conjunto de leyes, tuvieron a la justicia como valor supremo. Que esto es fundamental para entender, porque cuando hablamos de la transformación de la ciudad, tenemos que pensar primero en esa transformación de la sociedad y cuáles fueron estas leyes que dan por resultado estos cambios. Y la ley más fuerte, más ya, digamos, brutal para el clero, fue la ley de la libertad de cultos, ya del final de la guerra, del 4 de diciembre del 60. Esta ley de libertad de cultos, que no había decretado la Constitución del 57, todavía no la había decretado, incluso se habían nacionalizado los bienes del clero en el año anterior, pero no se había decretado la libertad de culto. Y ahí sí ya le dan la puntilla al poder del clero. Y entonces el artículo primero de esta ley de libertad de culto señala: las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de terceros y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado, por una parte, y las creencias y prácticas religiosas, por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que por las leyes de reforma y por la presente se declara y determina. Entonces, allí sí ya, la verdad, tenemos una definición fundamental de que ya la Iglesia y el Estado van a estar separados, por un lado, con todo esto que ya se ha venido analizando, y la gente va a poder optar por la religión que le plazca sin que el Estado intervenga y sin que la Iglesia nos pueda acusar de algo más, ¿no? O sea, ya va a haber esa libertad de escoger la religión que tú quieras. Entonces, esta ley, insisto, ya fue a finales de la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma se prolonga del 58 a 60, pero 58 desde el principio hasta finales del 60, o sea, 3 años. Los 58, 59 y 60. El ejército de Juárez fue creciendo. Se establecieron guerras de guerrillas que atacaban a los ejércitos conservadores. Miramón, que estaba apoyadísimo por la Iglesia y que no obstante estas leyes siguió teniendo dinero. ¿Por qué? Porque estas leyes solo se podían aplicar en aquellos lugares donde el gobierno liberal tenía incidencia, pero el gobierno conservador tenía una gran parte del territorio bajo su mando. Entonces, conforme los liberales fueron ganando y Miramón perdiendo, entonces es cuando las leyes se empiezan a conocer. Pero en la Ciudad de México, que fue uno de los últimos reductos de los conservadores, ahí no se conocen sino hasta
después de la derrota de Miramón. Miramón es derrotado definitivamente por González Ortega el 22 de diciembre de 1860 en Calpulalpan, Tlaxcala. Después de eso, entra a la ciudad el general González Ortega con un grupo muy importante de su ejército y días después va a entrar Juárez. Pero entonces, esta separación de iglesia y Estado, esta definición de un Estado moderno, de un Estado distinto, con libertades, va a ser señalado, por ejemplo, aquí lo dice muy claramente Juan Antonio de la Fuente, que era el ministro de Justicia de aquel gobierno de Juárez, y dice: separando la reforma al Estado y a la Iglesia y restituyendo entre ambos la plenitud de acción que tan viciosa y fatalmente habían compartido y concordado, hizo que desaparecieran en nuestra legislación los llamados recursos de la fuerza. No se mezclará el Estado en cosas de la religión, pero tampoco permitirá ni la sombra de competencia en el pleno régimen de la sociedad. La República ni admitirá para sí ningún derecho, ninguna obligación que tenga carácter puramente religioso, ni protegerá los cánones o reglas de una iglesia, porque debe atender a la realización de un objeto mucho más elevado y justo. Quiero decir, la protección de todos los derechos y la exacta observancia de las leyes por todos los hombres que en México existen. Entonces, es muy importante que ante la derrota de Miramón, el regreso de Juárez, pues la sociedad no se quedó tranquila, y estoy haciendo este recuento general, porque esta sociedad conservadora no se queda tranquila, y es cuando comienzan, que ya de esto hemos platicado, las gestiones de un grupo importante de mexicanos ante Napoleón III para que viniera un príncipe extranjero a gobernar México. Y lo logran cuando, apoyados por Napoleón III, vienen Maximiliano y Carlota a gobernar este país. Y otra vez Juárez tiene que dejar la capital de la República, tiene que salir a defender la legalidad de su gobierno, y de nuevo vuelve a ganar. Maximiliano y Carlota llegan en junio del 64, y Maximiliano, junto con Miramón y con Mejía, va a ser fusilado en junio de 67 en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Entonces, son 3 años de gobierno imperial, y durante los cuales Juárez también va a estar defendiendo la legalidad de su gobierno. Entonces, esto es fundamental, entender la paciencia, la certeza de Juárez en que estaba realmente haciendo algo que tenía por estrella la justicia, ¿no? Ese era el fin supremo, la justicia, el hacer una sociedad libre y justa. Entonces, decía Juárez, ya después de la guerra y haber ganado, pues, contra los conservadores, lo escribe en 1870, dice: en cuanto a mí, y este es mi único mérito, ayudado por algunos patriotas indomables, mi fe no vaciló nunca. A veces, cuando me rodeaba la defección a consecuencia de los aplastantes reveses, mi espíritu se sentía profundamente batido, pero inmediatamente reaccionaba recordando aquel verso del más grande de los poetas: ninguno ha caído si uno solo permanece en pie. Entonces, este fue, digamos, ese lema de Juárez: testarudo, constante, patriota, buscando la justicia, pero, pues, sobre todo, un hombre que tenía una fe inquebrantable en que su legislación, la legislación que él estaba creando, era la que le iba a dar a este país una estabilidad. Y realmente, insisto, si no ha sido por estas leyes, no hubiera podido prosperar el país como lo hizo durante el Porfiriato. Estas leyes, insisto y repito, van a establecer la creación de un Estado mexicano moderno. En la práctica, ¿qué pasa? Pues en la práctica suceden cosas sí terroríficas, es decir, la aplicación, además de la guerra, que fue espeluznante y espantosa, esto también van a ocasionarse, pues como vengo diciendo desde el principio, una serie de cambios y transformaciones radicales. Radicales en el sentido de hacer desaparecer
una gran cantidad de conventos que estaban obstruyendo el paso, simplemente así de sencillo, en una ciudad completamente cerrada ante este tipo de construcciones, y que no es otra cosa que no era otra cosa, mejor dicho, que el reflejo de lo que la sociedad misma venía y sentía con la iglesia como esta figura omnipresente en la vida cotidiana de los habitantes. Entonces, vamos a ver algunos puntos, unas imágenes, que es muy importante irlas viendo cómo era la ciudad antes y cómo va a ser después de la reforma, con esta aplicación de primero la ley Juárez, que cambia un poco pero no modifica la ciudad, la ley Lerdo, de desamortización de los bienes del clero, bueno, de fincas rústicas y urbanas, insisto, de propiedad de corporaciones civiles y religiosas, no era nada más al clero, hablaba de estas sociedades, de estas corporaciones de todo tipo, y después ya la aplicación de las leyes de reforma y la nacionalización con ellas, de la primera ley, la nacionalización de los bienes del clero. Esta ciudad que pues sí retrata Casimiro Castro en esta litografía famosísima, en donde aquí todavía no estaba trazado el Paseo de la Reforma, sino es una imagen de la ciudad, seguramente por ahí de 1863, 64, principios, en donde pues podemos ver una serie de modificaciones, de situaciones distintas. Por ejemplo, aquí después va a estar el Paseo de la Reforma. Esto es Bucareli. Aquí está Avenida Chapultepec, bueno, para acá, ay Dios, para acá, y Arcos de Belén para este lado. Aquí la Ciudadela, esta es la Ciudadela, aquí por supuesto la Alameda, y aquí el Zócalo. Ahora, si ampliamos y si vemos, voy a borrar estas cosas porque si no a la hora de ampliar ya no, se quedan las marcas. Ahí. Bueno, si ampliamos, nos vamos a dar cuenta de la cantidad, y esta está medio defectuosa, esta imagen no la puedo ampliar más, pero aquí vemos torres de iglesias absolutamente por todos lados. La voy a reducir un poco porque si no, no ve nada. Entonces, aquí tenemos la Santa Veracruz, San Juan de Dios, San Hipólito, San Fernando, Santo Domingo, que es esto de la Concepción, momento de monjas. Acá, por supuesto, San Francisco inmenso, Santa Isabel, aquí donde ahora está Bellas Artes, Corpus Christi, bueno, obviamente la Catedral, Santa Inés, la Merced, San Agustín. Vaya, si ustedes se fijan, por todos lados estamos viendo las cúpulas de los templos, que eran los que marcaban, digamos, la forma de esta ciudad, de esta sociedad. Entonces, esta imagen, que por otro lado manifiesta ya el orgullo de los habitantes por esta ciudad en la que estaban, en la que se desarrollaban, es muy interesante porque pues ya empieza a dibujar. Ahora, se darán cuenta del estrecho tamaño de la ciudad. Aquí, pues a unas cuantas cuadras de la catedral se acababa la ciudad y empezaba el lago de Texcoco, ¿no? Aquí vemos el Peñón, que es donde está ahora el aeropuerto. Si se fijan, pues el aeropuerto actual está dentro del lago, mucho más al fondo iba a estar el de Santa Lucía, ¿no? Pero bueno, aquí está el aeropuerto actualmente, y pues todas estas zonas, estas calzadas, esta es la calzada de Tlalpan, por supuesto, esta es el eje central, que si ustedes se fijan, existía prácticamente con este mismo trazo, haciéndose más angosta, pero estaba rodeado de ciénegas, o sea, de estos terrenos pantanosos
por los que salía. Y este es obviamente Bucareli y su continuación con la Calzada de la Piedad, actual Avenida Cuauhtémoc. Aquí tenemos esta foto que ya les he enseñado otras veces, que es muy chiquitita, pero que está la catedral con el Parián dominando con esta fuerza de esta construcción magnífica la vida de esta plaza. Ahora, aquí tenemos esta imagen, también, si no me equivoco, también este es de Casimiro Castro, no estoy tan segura, pero bueno, esto es la iglesia de la Basílica Menor de San José, el Mercado de San Juan y el templo original de San Juan, que ahora fue sustituido a partir de 1913, no tan ahora, por el templo de San Juan y Guadalupe, no, de Nuestra Señora de Guadalupe, que esto mandó construir Ernesto Puigibet, el dueño de la cigarrera del Buen Tono, porque su cigarrera estaba, digamos, en la siguiente esquina, por decirte algo, hacia la izquierda. Allí estaba la cigarrera y él manda destruir, bueno, consigue el permiso de demolición de este templo de San Juan para construir la iglesia que se le conoce como del Buen Tono, pero que es un nombre puesto por la compañía cigarrera, o sea, es decir, como derivación, la cigarrera estaba a un lado y la iglesia junto. Entonces, y es el mismo dueño el que manda a construir esto, entonces la gente le empezó a llamar la iglesia del Buen Tono, pero el nombre es de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, aquí que vemos, la iglesia en una sola plaza, 2 templos. Es decir, y este templo de aquí, de San Juan de la Penitencia, incluso era el nombre completo, sería un convento junto. Es decir, en una sola plaza, donde está este mercado, por cierto, muy bonito, lástima que ya no exista, estaban conviviendo 2 iglesias de manera simultánea. Aquí tenemos esta imagen que es muy buena, de la Plaza de Santo Domingo. Ay, pero que se habla. Okay. Fotografía de Desiree Charnay, editada por Julio Michel. Este Santo Domingo en completo, digamos. Así estaba. O sea, a lo mejor quienes no van muy seguido al centro, pues no se dan cuenta de todos los detalles diferentes que hay en esta foto con lo que podemos ver en la actualidad. La diferencia, pues. Aquí, en primer lugar, vamos a ver este arco, atrio. El atrio cercano. El atrio, bueno, pero cercado, bardeado con esta barda extraordinaria que le daba un aspecto señorial impresionante. Pero lo más destacado es esto. Es decir, a ver, ¿con qué imagen siga? Esto. Todo esto era el convento. Esto. Y nada de esto existe. Todo esto desapareció por completo. A la hora de abrir, se abre una calle que se llama Leandro Valle. Pero en realidad, pues, el asunto era demoler el convento. Ahora, vuelvo a otra cosa que es muy importante. ¿Por qué se demuelen los conventos? Las leyes que acabamos de ver no dice demuélanse, ni siquiera otros documentos que vamos a ver ahorita, ni esos van a decir demuélanse los conventos. No, es que por la aplicación de las leyes, o sea, si entraron en posesión de la nación todos estos bienes del clero, y existía la ley Lerdo anterior de desamortización de estos bienes, entonces había que dar espacio o posibilidad, mejor dicho, de la venta. O sea, se tenía que vender. ¿Y quién te iba a comprar un convento completo con todo y templo? Nadie. Entonces, se mandan a hacer, y ahorita vamos a ver unos planos, de los conventos, para ver cuál era la mejor manera de subdividirlo en lotes. Entonces, pues a la hora de subdividirlo en lotes, evidentemente, tiene que venir la demolición para que se puedan vender los lotes. Ahora, hay que dejar claro que aunque estas leyes tenían, entre otros fines, la idea de hacer llegar a las arcas de la República recursos, es un hecho que no llegaron los recursos esperados.
no va a llegar lo que se había previsto. O sea, como negocio fue bastante malito, porque el gobierno daba posibilidades de de, de pagos diferidos, bueno, una serie de cosas que sinceramente yo no sé explicar porque son cuestiones muy técnicas, pero con este tipo de posibilidades de venta no llegaron, de compra mejor dicho, no llegaron al Estado las fortunas que se suponían debían de llegar. Sin embargo, pues el Estado sobrevivió, después de no haber tenido un centavo, sobrevive, y no solo el de Juárez, también el de Lerdo, y posteriormente pues es Porfirio Díaz el que recoge todos estos beneficios, ya se pone pues, realmente ya en venta bien a bien todos estos terrenos. Los que no se habían vendido bien seguramente se empiezan a cobrar efectivamente, y es cuando aquí pues comienza la construcción de casas de diferentes estilos y tamaños que hacen la transformación total de estos espacios, ¿no? Tenemos por aquí otra maravilla, que es el convento de la Merced. Curiosamente aquí el claustro existe. Este claustro sobrevive, nada más el claustro, porque el templo magnífico que vemos acá, con su techo de 2 aguas, de los poquísimos que habían conservado su techo y su artesonado interior, en este caso es el que se demuele. En la mayor parte de los otros casos se demuelen los conventos, los claustros, y sobreviven los templos. En este caso fue al revés, milagrosamente, y a mí me gustaría realmente encontrar, debe de estar en los documentos, que quién decidió conservar el claustro de la Merced. Quien haya sido el que lo decidió, la verdad, mis respetos y felicitaciones, porque es un claustro extraordinario que se conserva en buenas condiciones, aunque desafortunadamente del templo pues no quede absolutamente nada. Tenemos aquí una vista del convento de San Francisco completo, es decir, para que se orienten hacia el frente, digamos hacia nosotros, está la calle de Madero actual. Por aquí, por esta puerta, es por donde entramos hoy día al templo, por esta puerta. Por esta es donde se entra actualmente. Hoy día, como la ciudad se ha hundido, hay que bajar unas escaleras, pero entras por aquí. Esta parte de acá es lo que hoy día se conoce de nuevo como Atrio de San Francisco. Esto, aquí donde está el cursor, donde está esto, que era una de las capillas, más bien el tamaño del convento, está ahora la Torre Latinoamericana. No es para que se den, bueno, hay un espacio, hay unas construcciones, sí, que antes estuvo ahí un famosísimo café que se llamaba Lady Baltimore, y en la esquina la torre, pero digamos hacia este punto. Se demolió esa y otras de junto y se colocaron, se construyeron, se vendieron los lotes y se construyeron diferentes edificaciones, y la última, la que está en la esquina con el eje central, pues es la Torre Latinoamericana. Pero acá, donde está este pedacito que alcanzamos a ver, esto que alcanzamos a ver aquí, este era el portal de peregrinos del convento de San Francisco, y que ahora se conserva un pedacitito, porque todo este conjunto es lo que hoy se llama el Atrio de San Francisco. La portada principal daba al frente de este muro que estamos viendo aquí, es decir, daba para San Juan de Letrán, hoy eje central. Y esta, la capilla de Aranzazú, que era otra maravilla, que se dan cuenta, en este convento había pues capillas, pero que en realidad eran iglesias, eran templos grandes, no eran capillitas. Aquí, esta capilla hoy se demolió, se demolió, y en su lugar está hoy el templo de San Felipe de Jesús, que está administrado por los misioneros del Espíritu Santo. Entonces, estas joyas que podemos ver aquí, pues formaban el conjunto completo del convento de San Francisco. Aquí tenemos
la fotografía de esta portada lateral, que es por donde ahora entramos a San Francisco, pero es una fotografía de 1858, en donde todavía podemos ver las esculturas que estaban en los nichos. O sea, todas estas las imágenes que tienen estos medallones. Todo esto desapareció porque durante mucho tiempo, también esta Virgen que está aquí al centro, durante muchísimos años, cuando la iglesia se regresa al culto, no se le deja a los franciscanos, sino a los protestantes, que se encargaron de borrar todas estas imágenes, y ya cuando en el siglo XX vuelven a ocupar los franciscanos este templo, ya lo encontraron sin nada de estas imágenes fantásticas que estamos viendo aquí. Otra imagen muy interesante es la portada, la que les digo yo, principal, la que daba San Juan de Letrán, bueno, al Gran Atrio y San Juan de Letrán. Esta portada fue raspada en su totalidad, y aunque ahora, gracias a que se han demolido algunas cosas, se puede ver de nuevo esta puerta de entrada, esta portada fue totalmente destruida y no la podemos ver, pues porque ya no existe, así de fácil. Está la pared lisa completamente y no se puede ver nada. Esta puerta se habilita. Este año seguramente no se va a volver a habilitar, pero bueno, se habilita en Semana Santa, por ejemplo, cuando hay mucha gente, mucha visita, entonces por aquí entra la gente, pero en general seguimos accediendo al templo por la puerta lateral. Aquí el templo está, a ver si da, pues no da mucho, pero bueno, esta es la calle de 5 de Mayo, digamos recién abierta, porque si se dan cuenta, aquí está ancha, pero aquí todavía está angosta. Y esta es la Profesa, la iglesia que se encuentra en Madero e Isabel la Católica. Y lo de junto era la Casa Profesa, es decir, el lugar donde profesaban los jesuitas, donde se convertían, vamos a decir, en sacerdotes, en su profesión. Pero cuando después de la exclaustración de los jesuitas, esa fue en 1767, en tiempos de Carlos III, todavía en época colonial, el templo va a ser ocupado por la congregación de San Felipe Neri, quien lo tiene hasta la fecha. Aquí al fondo de esta calle, ya llamada 5 de Mayo, porque ya está amplia aquí, ya llamada 5 de Mayo, desemboca, perdón, aquí en la desembocadura tenemos el Gran Teatro Nacional, que ese, pues por supuesto tampoco existe, y aquí al fondo está la Alameda para que se ubiquen mejor. Aquí tenemos Santa Teresa y Santa Inés, para que se vayan dando cuenta de las cercanías. Esta es la cúpula fantástica de Santa Teresa, acá está Santa Inés, pero acá tenemos, o sea, vamos a encontrarnos con muchas más en otras fotos que veamos panorama. Esta imagen de la casa de la Profesa, donde hoy está el Hotel Gilo, en la esquina de 5 de Mayo y Isabel la Católica. Entonces, esta casita de aquí del fondo todavía existe. Ahora es una farmacia. Y esta entrada es muy similar a la que tiene el Hotel Gilo ahora, pero todo esto, que era la casa de la Profesa, de la casa pues, original, pues, desapareció. Entonces, el templo estaría hacia nuestra mano izquierda, haciendo esquina con Madero e Isabel la Católica. Entonces, tenemos también, esto ya lo vimos, perdón, es que me cambié de archivo, aquí otra imagen del convento de San Diego, otra imagen de otro convento, quise decir. Este convento de San Diego solamente sobrevive el templo convertido en lo que fue primero Pinacoteca Virreinal y ahora es un laboratorio de arte Alameda, si no me equivoco. Pero todo el resto de la construcción que podemos ver aquí a un costado de la Alameda, pues evidentemente fue también demolido. Entonces, lo que yo les estoy enseñando aquí son, por ejemplo, estos detalles. Miren nada más cómo
estamos viendo todos estos espacios. Aquí se puede ver ese convento de San Agustín, si no me equivoco, el tamaño enorme de los conventos y a lo que después fueron reducidos. ¿Por qué? Aquí está la catedral, acá la tenemos al fondo y vemos una serie de cúpulas por todos lados que nos indican la presencia, pues, de los conventos en este espacio. Aquí tenemos algunas litografías, porque también me gusta mostrar el interior de cómo eran los templos. Este es San Francisco. Actualmente se reconstruyó el retablo principal, pero no estas tribunas ni estos retablos laterales. Existe una réplica, insisto, de este retablo del altar principal, pero no existen todos estos laterales, y más que debe de haber tenido, porque repito, cuando fue entregado a la iglesia protestante, pues todos estos altares, ellos no veneran imágenes, no veneran santos, entonces quitaron todo esto. Bueno, ya lo habían quitado, creo que desde antes de entregárselos a los jesuitas. Fue muy atacado el templo de San Francisco, a diferencia, por ejemplo, del de Santo Domingo, que conserva sus altares originales, bueno, como estaban al momento de la expropiación y de las leyes de reforma, pero San Francisco sí fue muy, muy atacado. Este es una panorámica, bueno, este es un mapa de la Ciudad de México en 1860, antes de la aplicación de las leyes de reforma. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, esto es muy bueno porque nos vamos a dar cuenta, o más bien se van a poder dar cuenta del tamaño de algunos de los conventos. Esto, fíjense, ya estaba abierta la calle de la Independencia, este es San Francisco. Aquí ya dice calle de la Independencia, hoy 16 de septiembre. ¿Por qué estaba abierta ya si todavía no se ponían en práctica las leyes de reforma? Porque fue el primer convento que sufrió una mutilación derivado de la ley de desamortización de las leyes del clero, y porque en el gobierno de Comonfort se supo que allá al interior de San Francisco había una imprenta con de la que salían, mejor dicho, una serie de volantes contra el gobierno. El gobierno de Comonfort lo va a acusar a los franciscanos de conspiradores, entonces les va con la idea de la ley esta de desamortización por delante, van a abrir esta calle que originalmente se va a llamar de la Independencia. No atacó tanto el convento, como después vamos a ver, porque realmente la mayor parte de lo que estaba del otro lado hasta la calle de Zuleta, hoy Venustiano Carranza, eran jardines. Aquí no puedo ampliar si no quito esto. Ahí está. Ya les digo que si no quito primero la imagencita, el dibujito, se queda. Ahí está. Entonces, ahora, ay, Dios mío santísimo, vamos a... No puedo mover el mapa. Por esto. Aquí está. Entonces, aquí podemos ver el convento de San Francisco, el convento grande, con su templo, con su gran atrio, sus capillas, su templo principal. Y aquí, la mayor parte, insisto, era jardín. Hoy esto es la calle de Venustiano Carranza, y acá la calle que dice San Francisco, pues es la calle actual de Madero. Aquí estaba el convento de Santa Inés. Acá estaba precisamente la profesa que acabamos de ver. Aquí vemos el convento de Santa Clara. Acá vemos el convento de Betlemitas y el hospital de San Andrés, que también pues era de religiosos. Acá están San Juan de Dios y la Santa Veracruz, Corpus Christi, San Diego, que acabamos de ver. O sea, tenemos una serie de imágenes que nos van dando la idea de cómo esta sociedad, aquí todavía estaba cerrado 5 de mayo, que topaba con el Teatro Nacional, que ya habíamos dicho, y estaban los callejones actuales de 5 de mayo, que eran el Callejón de la Olla y el callejón, no me acuerdo de cómo se llamaba el otro, pero esta calle de la Alcaicería, todo se quedó es Palma, que aquí también ya se llamaba Palma de un lado,
Entonces, podemos ver toda esta serie de cruces que nos hablan de los conventos y cómo topaban las calles con esto, con las paredes. Aquí a lo mejor no estamos viendo aquí, por ejemplo, aquí se abrió después, esto ya fue en el siglo XX, no tuvo que ver con las leyes de reforma, pero cómo se abre la calle la avenida 20 de noviembre, y pues va a romper la iglesia, porque ya el convento de San Bernardo que estaba aquí, pues ya había sido destruido desde antes. Entonces, podemos ver toda esta cantidad de templos que nos van a ir diciendo aquí: el convento de Santa Inés, todo esto, el convento de Santa Teresa la Antigua, el convento de Santa Teresa, no es cierto, esta es la Santísima, y por acá en la Plaza de Loreto estará así Santa Teresa la Nueva, el templo de Loreto. Aquí está Santo Domingo, también inmenso, con su plaza frontal, y el templo con su convento gigantesco. Entonces, vaya, todo esto, pues por supuesto que aquí se fueron abriendo calles, se fueron construyendo casas, transformándose por completo toda aquí el Carmen, que esto era enorme, impresionante, el convento del Carmen, que también se demuele. Entonces, vamos a ir viendo cómo este plano se va transformando, esta ciudad cerrada, esta ciudad tapiada, porque sí, estaba llena de tapias, es decir, de paredes, se va a transformar radicalmente con estas demoliciones para poner en venta los bienes del clero. Aquí tenemos otra panorámica, bueno, que no crean que no se las enseño. Aquí está esta panorámica también, aquí está el templo si no me equivoco, ay Dios mío, déjenme ver, no quiero, panorámica desde la Torre Mayor, decía aquí, de Catedral será. Esto bien puede ser San Agustín también. Pero bueno, el caso es que no me estoy orientando como se debería, pero aquí esto nos habla, fíjense, cómo estos conventos gigantescos, estos claustros fantásticos, formidables, los templos, los conventos, los atrios que no se ven aquí, pues, pero los claustros. No todas las iglesias tenían atrio, ¿eh? Atrio es lo que finalmente está al frente del templo, que por ejemplo la catedral sí tiene un atrio, Santo Domingo tiene su atrio, San Francisco tenía su atrio, después construyeron en el atrio y ahora pues hay un pedazo todavía, bueno, hay un pedazo que se logró rescatar, y entonces vemos este tipo de panorámica, claro, una ciudad muy apacible, una ciudad muy tranquila, una ciudad sin mayor complicación. Aquí podemos ver esto, que era el convento de San Francisco. Para orientarlos, calle de San Francisco, hoy Madero. Esta sería el eje central, San Juan de Letrán, y esta, la calle recta, es actualmente Venustiano Carranza, aunque el convento tenía una línea inclinada, digamos, un poco diagonal, porque así era el terreno. Si ustedes se fijan, ya aquí tenemos estas líneas punteadas que nos hablan de las calles que se abrieron al interior de San Francisco. Esta es la calle principal, 16 de septiembre, y este es Gante. Entonces, todo esto y todos estos numeritos que ven son las diferentes, digamos, dependencias de San Francisco. Me tardaría mucho en hablar. Esto parte del convento. Tenía también aquí, como ven, sus jardines, como estamos viendo. Obviamente, como todos los conventos, tenía su cementerio, tenía las celdas para los monjes, y tenía las capillas. Todas estas que dan hacia afuera eran pequeñas, bueno, no tan pequeñas, ya vimos la imagen, no tan pequeñas capillas que estaban rodeando, digamos, el templo grande, que es precisamente el que vemos aquí en esta postura medio diagonal. Es este es el templo grande de San Francisco,
mantiene esta capillita que ahora tiene un altar de la Virgen de Guadalupe que fue traído, si no me equivoco, del templo de Santa Catarina, y aquí estaría junto hoy día, en lugar de este 2, que es la capilla de Aranzazú, el templo de San Felipe de Jesús, que sale hasta la calle. No, esta era otra capillita, Aranzazú es esta. Entonces, que sale, no es cierto, estoy loca, es esta, no, es esta, porque en el atrio se alcanzaba a ver el templo, la portada del templo de Aranzazú. Y aquí está hoy el templo de San Felipe de Jesús, que fue un templo ya inaugurado durante el Porfiriato. Entonces, podemos ver la extensión. Claro, San Francisco era sin duda el más grande de los conventos de la ciudad, pero todos tenían extensiones impresionantes. Y hablo aquí de los conventos de sacerdotes, porque los conventos de monjas son otra cosa. Esto ya lo habíamos visto. Este es el interior del templo de San Agustín, que también aquí se convirtió en Biblioteca Nacional, y por supuesto, pues de este retablo no se conserva nada, ni de los que seguramente tenían en estas capillas laterales. Desafortunadamente, de esto sí ni siquiera una réplica. Aquí es lo que estábamos viendo, que ya la vimos hace rato, y que les decía, que Aranzazú sí está dentro del atrio, daba a la calle, aquí, y San Francisco tiene una capillita lateral, que es a la que entramos y que les repito que tiene el retablo de Nuestra Señora de Guadalupe, y aquí exactamente es donde se construyó el templo ya porfiriano de San Felipe de Jesús. Otra panorámica del Zócalo en 1860, en donde aquí, como dato interesante, podemos ver el recinto parlamentario de Palacio Nacional, que se quemó en 1872, pero aquí lo podemos ver con mucha precisión, y todavía no estaba, obviamente, el tercer piso de Palacio, que se va a construir hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles en años subsiguientes. Entonces, este era, digamos, el panorama un poco de la ciudad, la idea que les quise dar fue el mostrar cómo esta ciudad era distinta a la que va a quedar, totalmente distinta a la que va a quedar como consecuencia de la aplicación de las leyes. Les quería yo mostrar, y déjenme ver si ya lo sabía, aquí está, les quería yo mostrar, esta es una pequeña comparación de conventos solamente de monjas. Un cuadrito que me hicieron favor de realizar basado en lo que dice Antonio García Cubas en su libro que se llama El libro de mis recuerdos. Vaya la redundancia, en su obra que se llama el libro de mis recuerdos. De una especie, un cálculo cercano a lo que podían ganar estos conventos, a lo que podían tener como réditos, porque nos tenemos que dar cuenta que la iglesia era muy rica y que las comunidades tanto de hombres como de mujeres tenían muchos réditos. Fíjense, el más grande, la Concepción. Extensión en varas 32,000, extensión aproximada en metros 22,360. Número de fincas, es decir, casas de las que eran dueñas y que les daban rentas y réditos, por supuesto. Bueno, rentas, y ese dinero producía réditos. No había bancos, se trabajaban de otra manera el producto de las ventas, se ponía a trabajar de otra forma, sin bancos que te hacían trabajar, entre comillas, tu dinero, ¿no? Pero el número de fincas, 132. Renta anual, 72,135 pesos de aquellos. Renta aproximada actual, 33,182,100 pesos. Capitales activos, 189,000 pesos. Capitales activos en la actualidad, 87,094,000. Réditos anuales, 11,340. En réditos anuales aproximados hoy, 5,216,000 pesos. Número de monjas, 36. En un convento que medía más de 2 hectáreas. Entonces, ahí también se pueden dar cuenta de por qué la necesidad de exclaustrar. O sea, de sacar, de hacer producir estas tierras en beneficio de la ciudadanía completa, ¿no?
beneficio del Estado que se representa, bueno, que nos representa a todos, ¿no? Pero, pues ya les dije que no estuvo bien hecho el negocio, de tal manera que el, el producto que se pensaba sacar de la venta de los bienes del clero no le dio al gobierno la liquidez que necesitaba. Aquí está el de Regina, enseguida, con 10,000, o sea, prácticamente 1 hectárea, y con 30 monjas, con unos réditos de 19 millones de pesos, una renta mensual de 13 millones. Jesús María, 10,000 metros cuadrados, prácticamente 1 hectárea, con réditos anuales de 4 millones actuales, y número de monjas 29. ¿Cuántas? Fíjate, tenían 83 fincas, insisto, la Concepción es la más, o sea, la más grande, pero con menos monjas que la Encarnación. La Encarnación tenía 34. Y estos datos no los invento yo, están tomados del libro de mis recuerdos de Antonio García Cuba. Tenía 44 la Encarnación y 36. Ninguna de los conventos llegaba a 50 monjas. Y tenían estas propiedades inmensas. 8,734 metros, 79 fincas, 10 millones de réditos anuales, San José de Gracia, San Bernardo, Santa Clara, Santa Catalina, todos estos conventos estaban ocupando tierras en el centro histórico. ¿Cuántos metros? 22,000, 10,000, 10,000, 5,000, 8,000, 6,000, 9,000. O sea, eran realmente inmensos. San Juan de la Penitencia, 12,000, Santa Isabel, 8, San Jerónimo, este sí era chiquito. Y lo vemos ahora, que es la Universidad del Claustro de Sor Juana, y se ve grande, porque y es 1,048 metros cuadrados, o sea, era pequeño y tenía 26 monjas, pero tenía 89 fincas, o sea, casas que les redituaban, y le daban una renta anual aproximada actualmente a 15 millones de pesos, y los capitales activos aproximadamente 55 millones. Entonces, podemos ver todos estos datos impresionantes que nos hacen entender. Aquí, los únicos dos que no tenían dinero eran las capuchinas de San Felipe, que estaban, no me equivoco, son las de la Villa, y las capuchinas de Corpus Christi. No es cierto, las capuchinas de San Felipe estaban en la calle de Venustiano Carranza, que fue la que ese sí se demolió completito con todo el templo, de los pocos que también se demolieron. Y las capuchinas de Corpus Christi, allí enfrente de la Alameda, donde hoy está el Archivo General de Notarías, el Archivo Histórico de Notarías. Y de las Agustinas no hay datos, pero capuchinas de San Felipe y capuchinas de Corpus Christi eran las únicas que no tenían bienes. Y allí había 35. Estas sí eran totalmente austeras, tenían su convento de 3,144, o sea, no era chico, pero no tenían absolutamente ningún bien. Entonces, ambas, nada más. Todas las demás eran realmente adineradas y tenían muchos recursos. Esto en lo que respecta, a los conventos de monjas. Pues toda esta situación va a cambiar de manera radical con la llegada del gobierno, ya digamos del ejército triunfante, después de haber derrotado a los conservadores en Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860, el día 28, o sea, 6 días después, González Ortega, que se había quedado en calidad de jefe del Ejército Federal, encargado interinamente de los mandos político-militar a los habitantes del distrito Agosaber, y les suelta el documento, el decreto de Juárez de nacionalización de los bienes del clero. Entonces, aquí dice clarísimamente, entran al dominio de la nación todos los bienes que clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuera la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido. Habrá perfecta independencia, lo que ya habíamos leído, entre los negocios del clero y el Estado y los negocios los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, pero ojo, así como el de cualquier otra.
Los ministros del culto, por la administración de los sacramentos y de las demás funciones de su ministerio, podrán recibir las ofrendas que se les ministren y acordar libremente con las personas que los ocupen la indemnización que deben darle por el servicio que les pidan. Ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrán hacerse en bienes raíces. Una cosa son ofrendas que la gente les dé y otra cosa es como antes, que les cobraban un precio muy alto. Se suprimen en toda la República las órdenes religiosas regulares que existen. ¿Cuáles son los regulares? Los que tienen una regla, o sea, los dominicos, los agustinos, los franciscanos, los que sean, o sea, los de San Felipe Neri, los que quieran, o sea, todos los que tienen una regla interna, cualquiera que sea la denominación, advocación con que se hayan erigido, así como también todas las achicofradías, cofradías, congregaciones o hermandades anexas a las comunidades religiosas, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias. Todas estas cofradías y achicofradías y congregaciones y hermandades les daba también mucho dinero a la iglesia. Por eso también los prohíben. Queda prohibida la fundación o erección de nuevos conventos regulares de archicofradías, cofradías, congregaciones o hermandades religiosas, sea cual fuere la forma o denominación que quiera dársele. Igualmente, fíjense, ¿desde cuándo está prohibido? Queda prohibido el uso de los hábitos o trajes de las órdenes suprimas. El gobernador designará de los templos regulares suprimidos que deban quedar expeditos para los oficios divinos, calificando previa y escrupulosamente la necesidad y utilidad del caso. Los libros impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos. Desafortunadamente eso no se da como estaba previsto. Hay un saqueo impresionante. ¿Por qué? Porque empezaba la demolición y no se había tenido a bien proteger estas cosas. Entonces, muchas veces, ya con la demolición en marcha, había gente que iba y se robaba, en el mejor de los casos para conservar las piezas, pero en el peor, pues se llevaban los libros para calentar su estufa, ¿no? Entonces, allí sí tenemos una pérdida muy considerable que tuvo que ver con este descuido en donde no se conservaron ni los libros ni las obras de arte con antelación suficiente para que cuando llegara la aplanadora que iba a demoler, ya se hubieran salvado, ¿no? Realmente eso no sucede. Y aquí hay otra parte final, ya para no entretenerme tanto leyendo todo este decreto, que me parece muy interesante. Dice, todos los que directa o indirectamente se opongan o de cualquier manera enerven el cumplimiento de lo mandado en esta ley, serán, según que el gobierno califique la gravedad de su culpa, expulsados fuera de la República o consignados a la autoridad judicial. En este caso, serán juzgados y castigados como conspiradores. De la sentencia que contra estos reos pronuncien los tribunales competentes, no habrá lugar al recurso o al indulto. Entonces, es verdaderamente, no deja de impresionar que estas leyes se hayan cumplido, o sea, se hayan exigido su cumplimiento a partir de 1860, diciembre del 60, de tal forma que empiezan a surgir efecto a partir del 61. Entonces, aquí, déjenme ver porque estaba viendo unos mapas que son muy importantes, que se los quería mostrar, pero déjenme ver dónde quedó. ¡Ah, qué horror! Es que aquí están, porque es uno de tantos, ¿no? Se hicieron varios de estos planos, como yo les decía, porque el gobierno mandó levantar estos planos para poder proceder a su repartición, vamos a decir así, en partes, ¿no? Aquí está otra vez el de San Francisco, que es muy conocido, bueno, que ya incluso se les mostré uno anterior, pero aquí ya está trazada la calle de la Independencia, que ahora se llama 16 de septiembre, y lo que yo les decía, sí partió algunas de las celdas, claro, pero la mayor parte de lo que
digamos, cercenó esta calle nueva, fueron jardines. Inclusive aquí, en esta esquina, se va a establecer después, ya en el Porfiriato, en lo que quedaba una parte del convento aquí, en esta celita, en esto, incluso esta esquina existe, esto que se ve aquí, esta cruz, es una capilla de San Antonio, son dos capillas, una abajo y otra arriba, y no me acuerdo de la de arriba, aquí en esta alocada, pero abajo hay una librería del Fondo de Cultura Económica, para que ubiquen. Y arriba estuvo mucho tiempo el Consejo de la Crónica, y si no me equivoco, hoy está la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, donde trabaja mi querido Eduardo Iribarren y mi otro querido Guillermo Saldaña. Entonces, aquí tenemos esta imagen donde nos permite ver que este pedacito se conservó milagrosamente. Pero, y aquí estuvo este hotel que les digo, el Hotel Jardín, que se establece durante el Porfiriato y que durante un tiempo, no sé cuánto, fue propiedad de Salvador Malo, aquel de quien hablé alguna vez cuando hablamos de la Colonia Juárez. Era dueño también de la Hacienda de la Teja. Entonces, como este plano, se hicieron bastantes. Aquí tenemos otro de la enseñanza, que es donde ahora está el Colegio Nacional, allí en González Obregón. Se hacían estos planos, este ya de septiembre de 67, este ya fue posterior, el otro sí era de 61, pero se van haciendo estos planos para poder proceder. Déjenme ver de dónde, no, Ciudad de México, dentro de la Merced, aquí hay otro. El convento de Churubusco, por ejemplo, aquí. Entonces, el convento sobrevive en su mayor parte porque ahora está convertido en Museo de las Intervenciones. Digamos que se salvó. O sea, se salvó en buena parte, que aquí está el templo de San Diego Churubusco, y una parte importante, si no es que toda, la verdad no estoy segura, se conservó. Pero en su mayor parte se trazaban así los planos para proceder a su destrucción. Quería enseñarles otro que tenía yo aquí. Finalmente es la misma, simplemente se divide en dos partes. Esta imagen, que también es muy interesante, es la calle de Moneda, creo que sí, pero aquí al fondo se alcanza a ver el templo completo de la Merced, el templo que vimos en una litografía de Gualdi y que aquí lo podemos ver en su totalidad todavía completo, con su magnífico techo de dos aguas, y que fue total y completamente demolido. Este plano ya es de 1869. Entonces, vemos que la ciudad se transformó, se fue modificando, y de lo que teníamos en esta ciudad, de estos conventos, de esta imagen ordenada, de esta idea precisa, se fueron destruyendo, se fueron cambiando. Y esta, sí, acabo de decir que era una idea ordenada, sí, no me gustaba la idea de pensar en que todas las calles se cerraban, o muchas se cerraban con los conventos, pero la verdad es que había otras que, bueno, la verdad es que daba una imagen aparentemente completa, aparentemente, o sea, ordenada, completa, dije mal, o sea, una ciudad que tenía esta idea de cierto orden, que en realidad no estaba tal cual, no estaba tal cual ordenada, era más bien una ciudad complicada. Aquí vemos cómo empiezan a sufrir los deterioros con la demolición. Aquí, por ejemplo, vemos la primera demolición de Santo Domingo. Lo primero que se observa es que ya no está la barda trial, ya no la tenemos. Ya quedó la iglesia a la vista, completa. Pero aquí todavía sobrevive la capilla del Rosario, que era seguramente una verdadera maravilla. Si ustedes conocen la capilla del Rosario en Santo Domingo, en Puebla, podrán imaginarse lo que también debió de ser la capilla del Rosario en la Ciudad de México.
Aquí ya vemos cómo está empezando la demolición de esta primera parte del convento y cómo el entorno se ha deteriorado de una manera brutal. Aquí es un exterior del templo de Santo Domingo, como vemos aquí también la demolición, todo esto lleno de piedras, pues originadas de la destrucción de esta parte importante del convento. Esta es la calle abierta en Santo Domingo, que precisamente es Leandro Valle, y aquí vemos a esta gente caminando, que ha de haber sido, aquí ya habían tirado la capilla del Rosario, vemos cómo la gente caminaba entre las ruinas, que ha de haber sido verdaderamente triste ver esto. O sea, sí, muy, muy lamentable poder caminar, y sin embargo, yo pensaría que los periódicos tendrían que demostrar las quejas permanentes y hubo menos quejas de las que se imaginan. Claro, la iglesia se quejaba, pero así que la prensa estuviera diciendo todo lo que se está perdiendo, más bien el tema era que se está atacando a la religión. Cuando la gente empezó a ver que la religión no, que las misas se seguían celebrando en los templos que permanecieron abiertos y este tipo de situaciones, pues aquí ya vemos, después de la segunda destrucción, aquí ya vemos un pedazo más amplio, ya no está la cúpula que veíamos en Santo Domingo, ya no está, ya la calle ha sido abierta. Cuando la gente empezó a ver, insisto, que se podía seguir yendo a misa, que podían seguir teniendo pues, los sacramentos, se podían seguir impartiendo, hace rato no encontraba la palabra, los sacramentos, pues tal vez dudó, y en ese momento todo lo colonial, lo cual siguió durante la época de Porfiriato, era visto como viejo, como antiguo, como feo, como sin gracia, como sin chiste. Entonces no hubo una queja por la pérdida, vamos a decir con palabras de nosotros, por la pérdida patrimonial. Esta es la destrucción de la casa de la profesa, es decir, donde ahora está el Hotel Gilo. Aquí imagínense que tenían que ir demoliendo y al mismo tiempo deteniendo para que no se les viniera lo que seguía de golpe abajo. Y aquí podemos ver cómo incluso se estaban recuperando algunos materiales que seguramente se pensaba que se podrían reutilizar después. A ver aquí qué tenemos. Apertura de la calle de la Independencia o tal vez Gante. Esto es en el convento de San Francisco. Así está titulada la fotografía, pero yo siempre tengo mis dudas de qué es lo que estamos viendo. De cualquier manera, es parte de las demoliciones de ese tiempo, ¿no? Esta es un escaneo de un libro, Destrucción de las capillas del Tercer Orden y Señor de Burgos, esquina de la Plaza de Guardiola, es decir, Madero, y la calle de San Juan de Letrán, es decir, hoy eje central. Esta era la entrada principal al atrio de San Francisco, que aquí está al fondo la capilla, digo la iglesia principal, acá, esta es la cupulita, pero podemos ver cómo por todos lados había ruinas. Esto sí debe de haber sido triste ver todo esto. Desafortunadamente hay pocas fotos. Esta es una de las capillas, nomás vean los tamaños de las capillas del templo de San Francisco. Y le digo los tamaños porque ahí tenemos una imagen de unas personas con los cuales se pueden ustedes dar cuenta de la magnitud de estas capillas. Esto ya lo vimos. Y aquí es como quedó en 1862 San Francisco después de la exclaustración. Es decir, yo les comentaba cómo había sido retirados, mejor dicho, todos los retablos. Aquí ya vemos que no estaban ni las tribunas, ni los retablos, ni nada. Y en estas condiciones es como se lo entregan a los protestantes. También, aprovechando que estaba vacío, antes de que les correspondiera o se los entregaran a los protestantes, fue sede del circo. Allí estuvo el Circo Chiarini, que fue muy famoso, pero realmente lo triste es ver en qué condiciones y cómo
desapareció todo. Repito, fue uno de los templos más agredidos. Déjenme ver aquí qué es. Ah, esta es la ciudad, un plano de la ciudad ya con las modificaciones hechas, en donde las calles fluyen un poco más, hay más amplitud, y en este plano es del 66, ya se ve, sí, del 66, justo en la época del Imperio, cómo estaba prevista, por ejemplo, la apertura del 5 de mayo ya completa, estaba pensada, ya estaba trazada el Paseo de la Reforma, pero estas líneas nos indican, tal vez trabajos a realizarse posteriormente, pero la construcción de nuevas calles, y aquí está el muy futuro trazo de 20 de noviembre. Y aquí, este es un plano muy interesante de 1869, que dejen que se aclare, exacto, porque este es pesado. Aquí vemos con mucha claridad cómo la ciudad ya tenía estas calles rectas. Miren, por ejemplo, aquí está Santo Domingo, y aquí está ya la calle abierta, que no te lleva a ningún lado, pues, pero estaba abierta. O sea, ya era despejar este espacio, lo despejaron. Aquí está San Francisco, aquí, y déjenme ver, aquí está San Francisco, ya está separado completamente, y aquí está ya la calle de Gante. O sea, ya ni siquiera tiene crucecita. Obviamente aquí sigue el templo, pero ya el jardín que les dije hace un momento que sobrevivió, aquí está el pedazo de jardín que sobrevivió. Y aquí todavía, no sé si el convento de Santa Isabel ya estaba destruido, pero aquí ya tenía una calle abierta. La Concepción, que fue de los más grandes, aquí ya estaba atravesado por, aquí está la Plaza de la Concepción, la iglesia está aquí, y estaba atravesado por completo, que hoy es la calle de Cuba, que es esta que vemos en este punto, y llegaba hasta acá. O sea, estaba ya destruido y se conservó solo el templo con su plaza enfrente. Aquí tenemos Santa Clara, y estaba prevista la apertura, la segunda apertura de la calle del 5 de mayo. No, ya estaba hecha. Y aquí están calle de Santa Clara, calle del Espíritu Santo, calle segunda de San Francisco. Todo esto que había sido el convento de Santa Clara, pues ya estaba partido, ya estaba abierto. Acá podemos ver la Profesa, y pues ya lo mismo, le había tocado la destrucción de su casa Profesa con la apertura de 5 de mayo. Entonces, tenemos todas estas transformaciones que nos marcan con mucha precisión lo que significó y inclusive aquí hay líneas punteadas que nos hablan de otras calles que se fueron abriendo o que se pensaban abrir. Vemos una línea punteada aquí, y vemos otras tantas seguramente por otro lado, que ahorita acá, la calle de la Cerbatana, que si no me equivoco es la actual calle de Belisario Domínguez, como estaba previsto seguirla hasta acá, pasando por el colegio, lo que había sido el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y que aquí está el Templo de Loreto. Y sí, se sigue. Hoy aquí está el Mercado Abelardo Rodríguez, pero esto realmente es un trabajo que se hace posteriormente, se hace hasta el siglo XX. En total, este mapa nos ayuda a poder ver parte por parte de la situación tan tremenda que fue este cambio de esta idea de... Espérenme, es que aquí este libro ya según ya lo tenía abierto en el punto donde yo quería para mostrárselo, si no está. Es una memoria de 1867. Aquí está. La ley habla precisamente de la exclaustración y de los conventos. Hablan
Los órdenes monásticas en México se establecieron en este orden, y luego dice la ley del 12 de julio de la que venimos hablando. Otra cosa que dice aquí, que el convento de San Francisco suprimido en 56, volvieron a ocuparlo los frailes en 57. Sí, en realidad fue cuando se abrió la calle que les acabo de mencionar, la calle de la Independencia, y lo vuelven a ocupar en el 57. La ley del 12 de julio de 59, dada en Veracruz, extinguió las órdenes monásticas. A medida que las fuerzas liberales ocupaban las poblaciones, ponían en ellas en vigor la ley, de manera que la ciudad esta no vino a tener su cumplimiento sino hasta el 27 de diciembre de 1860, realmente es 28, está firmado, el decreto está firmado 28, desde cuya fecha debe contarse la desaparición de los regulares, es decir, de las órdenes que tenían una regla. La ley de exclaustración nada dijo de los conventos de religiosas, sí decía. La capital encerraba 22 monasterios, que con el año de su fundación, su nombre, su procedencia, la procedencia de sus fundadoras y el número de monjas existentes al ser suprimidas, consistía en esto. Ahí está la Concepción 34 con 2 novicias, Regina Cheli con 30 novicias, 30 religiosas, Valvanera 24, Santa Clara 24. Con lo que yo les quería leer era esto. El 13 de febrero de 1861, ay, ¿qué es esto? Sirviendo de contraseña la esquila que en el convento de Corpus Christi se tocaba a las 12 de la noche. O sea, en Corpus Christi había una campanita que se tocaba. Entonces, sirviendo de contraseña. Bueno, es que esto nos habla de tanto que por eso les quería enseñar esto. Nos habla de cómo la ciudad era tan pequeña que la contraseña del convento de Corpus Christi, digamos, el sonido de la campana del convento de Corpus Christi sirvió de contraseña para, de las 12 de la noche, fueron sacadas las religiosas de 12 monasterios y conducidas a los que quedaron existentes en número de 10. Es decir, sacaban a las monjas de los conventos suprimidos y los pasaban de la manera siguiente: Regina con sus propias monjas y las de la Concepción y de Jesús María, San Jerónimo con las de San Bernardo y Valvanera, San Lorenzo con las de la Encarnación, Enseñanza Antigua con los de la Enseñanza Nueva, Santa Teresa la Antigua, Santa Teresa la Nueva con las de Santa Inés, trasladadas después a Santa Catarina, San Juan de la Penitencia con las de Santa Isabel y Santa Brígida, Santa Catalina de Sena, San José de Gracia con las de Santa Clara, las Hermanas de la Caridad. Las capuchinas llamadas españolas y las de Corpus Christi fueron trasladadas al convento de capuchinas de Guadalupe. Aquellas permanecieron allí, más las de Corpus Christi volvieron a su monasterio el 19 del mismo mes de febrero de 1861, de manera que propiamente quedaron existentes 11 conventos. La ley del 26 de febrero de 63, o sea, después, suprimió los monasterios de las religiosas, con excepción de las Hermanas de la Caridad. 8 días después de publicada la ley, debieron estar desocupadas las casas, cosa que religiosamente no tuvo lugar, supuesto que en algunos casos se concedieron prórrogas. La exclaustración se cuenta, sin embargo, desde aquel día, y las modificaciones que ha sufrido se verán en la noticia respectiva a cada comunidad. Entonces, esto es increíble. Me puedo imaginar que a las 12 de la noche del 13 de febrero de 61 se tocaba en la puerta de cada convento, porque había comisarios para cada convento, y les decían: señoras, su convento está clausurado, su orden religiosa suprimida, y ustedes se van y las vamos a trasladar al convento que les toca. No más me puedo imaginar, sobre todo con aquellas monjitas que en su vida habían salido del convento, que no habían vuelto a ver la calle. Este shock debe de haber sido verdaderamente brutal. Entonces, realmente es impresionante pensar en esta situación, y aquí vienen una serie de bandos que vale la pena ver, pero creo que ya llevamos muchísimo tiempo en la sesión del día de hoy. Vamos a terminar, y la próxima sesión reanudamos esta conversación, hablando ya y leyendo los bandos, viendo otros planos, otros mapas y otras fotos que nos permitan entender a cabalidad
y seguramente continuaremos platicando algo de lo que sucedió en la ciudad durante el Porfiriato para entender con precisión estos cambios que se dieron en la ciudad derivados de las leyes de reforma. Muchísimas gracias y buenas noches.